A 8 días de la Dana en Valencia, desconfianza en la ayuda, falta de efectivos y creciente crítica en redes sociales. 8 días después de la devastadora Dana que golpeó la comunidad valenciana, la situación sigue siendo crítica, y el desconcierto crece. Chicos, nos encontramos en Aldaya, zona muy reventada, mucho. Tengo aquí a 2 guardias rurales que se han saltado protocolos, se han saltado órdenes. Y os voy a dejar para que no sea yo el que os está contando la película, que sean ellos las que os cuenten un poquito. Chicos, ¿qué habéis visto? Contarnos un poco, lo que queráis. Hemos visto de todo, señores. No creéis nada de lo que digan en la tele. Están por motivos X, no que vamos a entrar en polémicas. Pero están saltando, o sea, no están contando la verdad. Hay más fallecidos de los que dicen, ¿vale? O sea, no están contando la verdad. Mientras los esfuerzos de rescate parecen diluirse, la ayuda llega a cuentagotas y cada vez son más las voces que denuncian fallos graves en la gestión de la crisis. Influencers y figuras de redes sociales, como Ángel Gaitán, están poniendo el foco en la falta de apoyo efectivo a las víctimas, denunciando que, incluso cuando hay personas dispuestas a ayudar, el proceso está lleno de obstáculos. Este problema ha afectado a voluntarios, rescatistas y familiares de las víctimas, quienes lamentan la ausencia de un plan de coordinación efectivo. Salimos en nuestro segundo convoy nocturno. ¿Cómo vas a ir? Los pueblos a los que vamos a ir es La Torre, Sedaví, Benetúser, Massanassa, Catarroja y Albal. ¿Cómo funciona? Vamos por los pueblos, vamos todos muy organizados, van muchísimas furgonetas, en cada furgoneta, veniros, hago un ejemplo. Bueno, me voy a comer un plátano de Canarias, que esto es lo mejor para hacer este trabajo hoy. Mirad. Está abierta. Espera, juguetes. Pues esta de juguetes, donde veáis ropa no vamos a llevar, motobombas, limpieza, colchones. ¿Qué más llevamos, chicos? A ver, recordadme. Higiene, comida para animales. Mantas. Sábanas, somieres. Llevamos muchísimas cosas. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez ha emitido información oficial sobre los dispositivos desplegados y ha asegurado que el número de fallecidos se mantiene en 217, el sentimiento de incredulidad se expande. La cifra de desaparecidos, que originalmente se estimaba en varios miles, ha sido ajustada oficialmente a solo 89. Sin embargo, muchos ciudadanos y observadores señalan que estas cifras podrían estar ocultando la magnitud real de la tragedia. La presencia de cuerpos no identificados, listas de desaparecidos que no coinciden y la falta de transparencia han dado lugar a una ola de críticas. A través de las redes sociales, circulan imágenes y vídeos impactantes de morgues desbordadas, vehículos funerarios estacionados en las zonas afectadas y ataúdes en lugares inesperados, como en la zona de Aldaya y cerca del centro comercial. No os creáis nada. Si crees que viendo las noticias estáis informados sobre lo que está pasando en Valencia, es mentira. No habéis visto ni un 1%. Si creéis que viendo las imágenes de Instagram estáis informados de lo que pasa en Valencia, mentira. Esto solo se sabe, se siente y se entiende, y ni se entiende, si estáis aquí, en el barro. Y aunque lo veas, cada día aparece una película de terror nueva, desoladora y desgarradora. Y no estoy exagerando. Es lo que es Valencia en estos momentos. No está todo controlado. Que nos mientan. No está todo controlado. Esto es un caos. Faltan máquinas, falta gente, faltan manos, falta organización y faltan mandos. Como faltaron mandos desde el minuto 1. Aquí no hay responsables. Ayer mismo se sacó un señor paralítico de una casa que llevaba con agua 6 días. En particular, un testimonio inquietante ha ganado fuerza. Familiares de militares reportan que, presuntamente, estarían retirando cuerpos de fallecidos. Aunque esta información aún está por verificarse, refleja el clima de desconfianza generalizada hacia las autoridades. La situación es aún más alarmante porque en estos últimos días, la presencia de fuerzas de seguridad y efectivos militares parece haber disminuido en las áreas afectadas, a pesar de la necesidad urgente de más manos en el terreno. Testimonios de residentes locales y guardias rurales indican que los efectivos disponibles no son suficientes para gestionar la magnitud de la devastación. La falta de coordinación ha dejado a muchos sin ayuda y con un creciente sentimiento de abandono. A nivel oficial, el gobierno asegura que todos los recursos necesarios están siendo movilizados, pero las comunidades afectadas no sienten este apoyo.
La escasez de efectivos en algunas zonas críticas y la falta de acciones de rescate activas han sido fuentes de profunda frustración entre los damnificados. Mientras tanto, en las redes sociales, se multiplica el mensaje de no creerse la información oficial, acusando a las autoridades y a algunos medios de minimizar la catástrofe y de ocultar la verdadera cantidad de desaparecidos y fallecidos. Guardias rurales han denunciado públicamente que las listas oficiales de víctimas están lejos de la realidad. Afirman que hay muchos más cuerpos sin identificar de los que se han reportado. Porque el pueblo va a salvar el pueblo. Yo quiero decir algo más. Aparte de todo esto, yo quiero decir dónde tenemos a esos fabulosos militares que tan bonitos salen en los desfiles militares. Tanto en el 12 de octubre como en el 9 de octubre son días muy importantes que siempre suelen salir con sus mejores galas. Aquí no están. Aquí, si llegan, van a llegar mal y tarde. Nuestras botas están manchadas de barro. Pero hay algunas personas que tienen la conciencia manchada de sangre, señores. Aquí sí que hay muertos, más de los que dicen. Y sobre todo, por favor, si enfocas hacia allá, me gustaría que vieras las maquinarias que están trabajando. Son máquinas civiles. Son máquinas de Son personas civiles. que las están cediendo. Esta afirmación ha sido reforzada por vídeos y mensajes de ciudadanos que aseguran haber visto escenas de morgues saturadas y vehículos funerarios desplazándose continuamente por las zonas afectadas. Entretanto, la ayuda humanitaria inicial se ha reducido en lugar de aumentar. Las personas afectadas y los grupos de rescate denuncian que, lejos de recibir más apoyo, están viendo cómo se retraen las asistencias, lo cual ha generado una crisis humanitaria en desarrollo. Algunas de estas fuentes incluso mencionan que la falta de efectivos no se debe a una imposibilidad logística, sino a una supuesta intención de evitar el riesgo epidemiológico, lo cual ha sido percibido por muchos como una excusa que oculta la realidad. Ante esta situación, la población se encuentra en un estado de angustia constante, con muchas familias aún buscando a sus seres queridos, y con una creciente falta de confianza en que las autoridades estén proporcionando toda la información. En medio de esta tragedia, las voces en redes sociales y los testimonios directos desde la zona continúan relatando una realidad de dolor, desconcierto y desesperación, cuestionando la respuesta oficial y exigiendo transparencia. La desconfianza en la información pública ha puesto de relieve una profunda necesidad de claridad y acción en una crisis que todavía está lejos de resolverse. Son gente buscando a sus familiares, ellos mismos, con sus propias manos vaciando garajes para sacar los cuerpos de sus familiares. Y es eso lo que hay en Valencia. Y es barro, impotencia, no poder avanzar, no poder llegar. Y si queréis estar informados de verdad, escuchad a Ángel Gaitán, que en todo esto, mecánico, poniendo medios, y el que mejor lo hace. Y el único que está diciendo verdades como puños.